Buenas noches de nuevo en este periplo que estamos llevando en esta Semana Santa, Viernes Santo, entre Jabalí Viejo y La Ñora. Bienvenidos de nuevo, aquí estamos con todos ustedes, ubicados en la calle Mayor a la altura de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, para llevarles a todos ustedes las imágenes que esta noche van a desfilar en este Viernes Santo, repetimos, ñorero. Las imágenes son por este orden: Santo Sepulcro, Santa Cruz, Mujer Piadosa, San Juan y la Virgen del Paso. Esta noche tenemos con nosotros un comentarista de excepción, el cura párroco de nuestra localidad de La Ñora. Francisco, don Francisco, buenas noches. Buenas noches. Fresquitas, por cierto, ¿verdad? Hace fresco, pero yo creo que con el calor de la gente que está aquí se va a poner la cosa a tono. Hay una rectificación que quería hacerte, es que me parece que delante va nuestro Padre Jesús, o va la cruz por lo menos, y yo no sé si lo habías dicho o no, pero me parece que el primero es la cruz. Sí, voz autorizada eres, y efectivamente, lo que pasa es que los papeles en el guión los papeles se nos han traspapelado, algo normal dentro del periplo que hemos dicho anteriormente en este Viernes Santo. Bueno, es que pasa que yo me he ido a ver la ermita, a ver la salida, y entonces como está viendo la salida, pues puedo matizar. O sea que esta es la segunda vuelta que veo esta noche y es motivo para estar informado de antemano. Muy bien. Bien, pues con sumo gusto te tendremos para informarle a todos nuestros telespectadores a la limón en lo que va a ser la procesión tan bonita de esta noche en La Ñora, que no se cierra, aún nos queda el famoso Domingo de Resurrección. Sí, bueno, nos queda, diríamos, el trono gordo, que es el Domingo de Resurrección y que es el acontecimiento más importante de la vida cristiana. Y la vida cristiana no gira en torno ni al Viernes Santo, ni al Sábado Santo, ni siquiera al Jueves Santo, sino que el acontecimiento más importante de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección. La vida de los cristianos gira toda en torno a Cristo resucitado. Es la fiesta por antonomasia del cristianismo y, lógicamente, pues es el domingo cuando se celebra. De hecho, domingo significa Día del Señor. Y bueno, y el domingo es el primer domingo del Señor que existe en la historia. Tú que eres foráneo, eres de Abraham concretamente, cuando llegaste a La Ñora y presenciaste in situ el primer domingo de resurrección, te quedarías impresionado, pienso. Bueno, yo creo que, como dicen que todas las comparaciones son odiosas, yo no quiero hacer comparaciones. Yo creo que el domingo de resurrección o el encuentro de la resurrección es importante y cada pueblo considera que el más importante es el suyo, el más expresivo es el suyo, el más significativo es el suyo, y cada uno goza y disfruta y lo pasa bien, y incluso le lleva a la fe y le lleva al conocimiento del Evangelio y de Jesucristo y de la resurrección, cada uno el suyo. Yo diría que no se puede hacer comparaciones, cada uno piensa que su hijo es el más guapo, que es el más hermoso, que es el más listo, y cada pueblo piensa que sus procesiones son las más importantes y son las más bonitas y son las que van mejor vestidas y mejor ordenadas y con las mejores imágenes. Yo creo que no se puede decir, cada uno tiene su peculiaridad y su idiosincrasia y yo creo que hay que respetarlas todas por igual. Los ñoreros se vuelcan con su Semana Santa, al igual que con todos los acontecimientos que se producen en la misma. Bueno, yo creo que ocurre que en estos pueblos pequeños, pues ciertamente cuando llega un acontecimiento de esto es el centro de su atención y el centro no sé, hasta de su actividad, de su dinamismo y un poco también de su folclore. Bien, ya dejamos un poquito aparcados los comentarios que a la limón estamos haciéndole a todos ustedes, puesto que ya aparecen en pantalla el inicio del cortejo. Un grupo, una banda de cornetas y tambores que desfilan abriendo dicho cortejo. Como les decíamos al principio, hecha la rectificación que nos hacía don Francisco, cura párroco, efectivamente en primer lugar va la Santa Cruz, a continuación el Santo Sepulcro, después la Mujer Piadosa, esta que es la misma imagen que anoche les comentábamos. Anoche hizo el recorrido como Mujer Verónica, esta noche como Mujer Piadosa, y el domingo hará de Virgen, de Madre, que va al encuentro del Hijo resucitado. Y por último, cerrando el desfile, San Juan en compañía de Nuestra Virgen del Paso.
Vamos a ordenar un poquito los papeles que tenemos delante de nosotros para ser lo más expresivos a la hora de hacerles los comentarios. Don Francisco, la noche está un poquito fría, como decíamos antes. Sí, el ambiente es frío, pero bueno, de todas formas yo creo que la gente que va desfilando y la gente que lleva los tronos y la gente que presencia en la calle la procesión es una gente joven. Y la gente joven, como se mueve mucho y como disfruta mucho y como tiene mucha vitalidad, yo creo que el frío no es problema para ellos. Yo creo que para ellos es una noche caliente, es una noche ardiente, es una noche de ilusión y de entusiasmo. Yo me parece que los que sienten frío están metidos dentro de las casas y ven la procesión a través de cristales. Pero los jóvenes no necesitan refugiarse, tienen calor para darle a los demás. Esa sonrisa que esbozabas al comentar lo de la juventud me hace mucha ilusión. Y mucho más viniendo de ti, por supuesto. En esta región murciana la Semana Santa está muy arraigada. Las imágenes se superan. Me comentaban vecinos de Jabalí Viejo que anoche estuvieron en Alcantarilla, que anoche fue todo un júbilo el ver esas dos imágenes, como era el Cristo yacente, después la Piedad. Creo que fue algo maravilloso, donde, vamos, causó una gran impresión. Bueno, yo creo que aunque haya mucha gente que se declare no creyente, que se declaren no católicos, no cristianos y todo esto, la verdad que todo esto es una manifestación de fe y es una manifestación de creencia. La verdad que esto es coger el Evangelio y llevarlo a la calle, no con palabras sino con imágenes, y llevarlo a la calle con testimonios, y llevarlo a la calle con ese entusiasmo y esa vitalidad que se lleva. Yo creo que, bueno, que esto es una buena homilía y una homilía que llega a todos. A veces el pueblo sencillo no puede entender las palabras del Evangelio, o no puede entender la mística, no puede entender la vida espiritual. Y estas imágenes, estos desfiles, estas cornetas, estos tambores, las imágenes, los desfiles, es algo a través de lo cual le llega la fe, a través de lo cual le llega la cultura cristiana, a través de lo cual únicamente a través de esto puede llegar conocimiento del Evangelio. Por eso, aunque los que lo lleven y los que desfilan, si quieren no creyentes, la verdad es que están haciendo una buena homilía, un buen sermón. Ya quisiera yo tener la audiencia en mi homilía, en mis sermones que tienen estos aquí esta noche. Bien, vamos a dejar que pasen los tambores, puesto que nos dificultan un poquito que la voz le llegue a ustedes con la suficiente claridad.
ya tenemos ante nosotros el estandarte de la Santa Cruz. Este estandarte fue confeccionado en el año 1965. Le va a preceder el trono con la Santa Cruz y un tul que nos comunican los mayordomos y las mayordomas de esta hermandad, que es nuevo de este año. El trono es portado por 14 nazarenos estantes y en sus filas hay un total de 14 nazarenos penitentes. Es la misma cofradía que anoche desfiló con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Mayordomos en su totalidad nuevos en estos lares, puesto que ha sido este año, bueno, a finales del 91 cuando se hicieron cargo de los mismos, y este año, en enero del 92, comenzaron la confección de las túnicas. Todas estas túnicas que están viendo ustedes han sido confeccionadas y elaboradas en el último trimestre, en el primer trimestre del año. Paco, me comentaba a nuestros telespectadores que esta cofradía o hermandad se hicieron cargo a finales de año, y desde enero al día de la fecha han elaborado las 40 túnicas unidas a las 14 de los estantes, que son 54 en total. No es un tiempo récord en hacer una labor que, aunque las mujeres el tema de la confección lo domina bastante, pero cuantitativamente hablando, 54 túnicas es bastante trabajo. Sí, bueno, hay que decir un poco la historia de esto, si quiere. Es que esta hermandad antes la dirigía otra directiva, que bueno, que llega un momento que con los años y el cansancio y las decepciones, pues la cosa va decayendo. Y entonces pues me entregaron la dimisión, y yo, todo el que me entrega la dimisión, se la acepto, porque así significa que si está cansado, que no le va bien, o que no lo entiende, o que no puede, pues lo mejor es aceptarla. Y entonces se la ofrecimos a otra directiva, que bueno, que es gente joven y gente con mucha ilusión y gente con mucha actividad. Y lógicamente cuando se es joven y cuando se hace la cosa con ilusión y cuando se tiene imaginación y cuando se tiene amor a lo que se lleva, pues ciertamente la cosa se corre, y no solamente se corre, sino que se hace bien. Y bueno, y han intentado, pues, diríamos, superar los anteriores e incluso intentar superarse ellos mismos, de la otra noche a esta noche, superarse en todo lo que pueden. Creo que cuando hay ilusión, de verdad, no se puede decir que sea correr mucho, es correr con normalidad. Lo que a veces ocurre en alguna hermandad, que puede ocurrir, es que cuando llega el cansancio, los años, la monotonía, la rutina, pues que no se corra, que se esté paralizado y que no se cree de nuevo y no se tenga ilusión. Y entonces yo creo que lo mejor es eso, en esos momentos, pues es aceptar el relevo y que lo coja otro, que ponga dinamismo. Hay que pensar que cada hermandad, pues no es algo, lo que lleva no es algo exclusivamente suyo, es algo de la iglesia y es algo del pueblo entero. Y entonces, pues a un pueblo no se le puede tener detenido, ahí parado, sino que hay que darle creatividad, hay que darle empuje, hay que estar continuamente imaginando y continuamente superándose y continuamente, pues pensando cosas para otra, no sé, para otra procesión, para otro día. Me parece que, quiero decir, cuando se tiene ilusión, cuando se es joven, cuando se tiene ganas de trabajar, es normal de que se actúe así. Cuando se está cansado, lo normal es que se paralicen las cosas, y lo normal también es que se dejen. Bien, nosotros desde aquí queremos animar a las personas que componen esta hermandad, y digo animar, y tiene un significado muy simple y llano. Me van a permitir que les cuente algo que ha acaecido hace unos minutos, cuando se iniciaba la salida del cortejo de esta noche de la procesión. A la salida han tenido un accidente y se le ha ladeado la imagen, ha dado en el suelo y se le han roto algunos apliques de los faroles, unido al gran susto que conlleva un hecho de esta envergadura.
pero han sabido reponerse y ahí les tienen ustedes en su pantalla, por eso no han decaído. La procesión la llevan por fuera, y por dentro. Por fuera, luciendo este hermoso trono con esta Santísima Cruz, pero la otra procesión que llevan por dentro son capaces de superarla con esa voluntad que han puesto. Repetimos, han superado ese pequeño accidente y ahí les tienen ustedes llenos de ánimo y, repito, les deseamos suerte y que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, yo creo que un accidente lo tiene cualquiera y seguramente pues con los pies de la acera o de los caramelos han llevado algún resbalón y entonces pues eso es normal de que pase, eso pasa en las mejores familias. Y más si me ocurre que como los tronos el trono es alto y luego las imágenes altas, pues hay que hacer filigranas para sacarlos por la puerta o meterlos. Y bueno, y más y me cuando es una cofradía joven que no tiene todavía experiencia, pues es normal de que pasen estas cosas, en los comienzos suele ocurrir estas cosas, pero vamos, esto yo creo que dicen que bueno, que los listos escarmientan en cabeza ajena y los tontos en la propia. Esperamos que este escarmiento les sirva para ellos y para los demás, y bueno, que se ande con más precaución y con más atención a lo que está pasando alrededor. Y a veces ocurre que, bueno, pues eso, que alguno que flaquea o algo, un resbalón, pues es normal de que lo lleva cualquiera. Pero vamos, de todas formas el trono está en la calle, ellos lo llevan con entereza, lo llevan con ilusión, lo llevan con cariño, lo llevan con mucho amor. Y yo creo que eso es lo que cuenta para el Señor y lo que debe de contar para todos nosotros. Y en definitiva lo que cuenta para ellos también. Bien, cuando les comentábamos este pequeño accidente, nos habíamos quedado a medio en informarles a todos ustedes que todo lo de la hermandad, todo lo que elabora esta hermandad en lo que conlleva la procesión de hoy, es todo artesanal. Por ejemplo, para la instalación eléctrica la han hecho entre José Luis García y Bienvenido Vila. El arreglo floral, por supuesto, igual, entre todas. Perdón, la noche fresca. Como resulta que Pedro está sufriendo las consecuencias del intemperie, tenemos que estar una mano. Bueno, estamos ya viendo la cruz aquí, una cruz lisa, muy bien arreglada y con los lienzos por ahí colgando. Y yo estaba pensando ahora mismo que cuando vemos esta cruz, a lo mejor no pensamos que la cruz en la que estuvo Jesucristo estaba así de bonita y así de engalanada y con esos paños y con gente llevándola con cariño. Y la verdad es que aquella cruz no se parecía en nada a esto. Aquella cruz era un palo largo tal y como se corta de los árboles, del pino, o sea, del chopo, del álamo, de lo que fuera, y seguramente lo llevaba a cuesta con sus nudos y todas sus cosas. Cuando los condenados iban camino del Calvario, llevaban el palo largo, con ese mástil largo, así de rústico, así de pesado, y luego pues los otros que ayudaban pues llevaban el palo de arriba, que por supuesto era muy corto, lo suficientemente ancho para poder clavar las dos manos en él, pero el palo largo y grueso y fuerte era el palo central, que el que tenía que aguantar pues todo el peso del condenado a muerte. Y bueno, pensaba que esta cruz tan lisa, tan bonita, tan bien arreglada, de luego dista mucho de aquella. Hoy precisamente hemos tenido una conferencia al acabar los oficios aquí en la parroquia de La Ñora, y una conferencia sobre cómo condenaban a muerte en tiempos de Jesús los romanos a los judíos. Y una cosa que podíamos decir, que recuerdo que, no sé, que me ha llamado la atención, es la precisión con la que se sabe. Es que Jesucristo murió o lo mataron un Viernes Santo, efectivamente, y un Viernes Santo de un mes de abril, el mes de abril, concretamente el 7 de abril a las 5 de la tarde fue cuando lo mataron. Lo condenaron a muerte el 7 de abril a las 5 de la tarde. Y bueno, los años que hace, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados ya a oír decir que Jesucristo lo condenaron a muerte, lo crucificaron a los 33 años. Son fechas aproximadas, no hay motivos para decir que la fecha aproximada sean 33 años. Más bien se piensan que fueron por sus 35 o 36 años los que tuviera Jesucristo cuando lo condenaron a muerte. Lo que ocurre es que, como se sabe que su vida pública empezó a los 30 años, y después se sabe que asistió a 3 fiestas principales en Jerusalén,
el Evangelio solamente habla de 3 fiestas a las que asistió Jesucristo, pues se dice 33 años que tuvo de vida privada, y luego estuvo 3 años en 3 fiestas solemnísimas, pues se dice murió a los 33 años. Pero la verdad es que el Evangelio no cita todas las fiestas a las que asistió Jesús. Asistió efectivamente atrás y lo dice, pero eso no quiere decir que no asistiera a 4 o a 5 o a 6 o a 7 o a 8 fiestas o a 9 incluso. Hasta ahí pudiera ser que llegara. Incluso en el Evangelio habla también de otras fiestas a las que asistió Jesús, pero esas se supone que eran fiestas, diríamos, regionales, eran fiestas locales, y esas no las contabilizan como fiestas que significaban años de vida pública de Jesús. Eso estábamos recordándolo hoy. Probablemente Jesucristo murió a los 35 o 36 años, ¿no?, cuando lo condenaron a muerte. Y eso no hay que pensar porque Jesucristo a aquella edad ya sé que estuviera quitando edad como suelen hacer ahora, sino que lo que ocurre es que antes no se precisaba tanto en las fechas de nacimiento y en la edad que tenía cada uno. La gente no estaba tan pendiente de la partida de nacimiento y del cumpleaños y de la partida de bautismo como está ahora, sino que antes pues era un poco así, pasaban un poco de todo eso. Eso ahora cuando se matiza. Por supuesto que se sabe también que Jesucristo no nació en el año 1 como nosotros tenemos por costumbre decir, sino que debió de nacer por lo menos 4 años antes del año 1. Pero en fin, eso son cosas que no podemos decirles ahora, que no es el momento. Lo que sí es cierto es que podemos saber que Jesucristo, la muerte que tuvo fue una muerte ignominiosa, fue una muerte hecha por unos ingratos, una muerte llevada a cabo sin escrúpulos, sin el mínimo respeto, sin la mínima aprensión, con el máximo despotismo, con la máxima ingratitud, y sobre todo pensemos que los que lo condenaban a muerte era por envidia, y los envidiosos y los celosos, cuando cogen a una persona por delante a la que le tienen celo, le tienen envidia, la tratan bastante severamente, bastante acerbamente, bastante ingratamente. Bueno, y eso es lo que sí sabemos que le pasó a Jesucristo, que murió a los 33, 34, 35, lo de menos, pero que murió por nosotros, que dio la vida por nosotros, y precisamente a manos de aquellos que no le querían. Es decir, da la vida precisamente y principalmente por los pecadores, y los pecadores más graves que puede tener son los que no le quieren, los que le rechazan, los que le odian, los que le condenan a muerte. Y eso podía pasar antes y puede pasar también ahora. Bien, don Francisco, nosotros queremos comentarles a ustedes que preside la procesión de la imagen de la Santa Cruz 4 personas no mayores de 14 años, ninguno de ellos. Son Montserrat, David, Ana Teresa y Pedro, hijos de 4 mayordomos de esta cofradía, como son Juan y Pedro, Francisco y Patricio. En las túnicas habrán ustedes observado una innovación con respecto a los años anteriores, y es ese rosario que lucen y el escapulario que conjuntamente llevan luciendo en la túnica. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros las primeras imágenes de esta noche de la procesión de la hermandad, del Santo Entierro. Hago una salvedad: Santo Sepulcro. Esta hermandad presenta también este año una innovación y ha sido la restauración total del trono y de las imágenes que componen, puesto que son 3 ángeles y la imagen del Cristo yacente. Ha sido restaurado en los talleres de don Juan Lorente en Rincón de Seca. Según portavoces autorizados de dicha hermandad, nos han trasladado esta tarde la facturación con la cual ha sido costeada esta restauración. Ascienden, según ellos, a 2.200.000 pesetas. Es decir, que del trono y de las imágenes que el año pasado desfilaron en esta hermandad del Santo Entierro, Santo Sepulcro, la hermandad se ha gastado 2.200.000 pesetas. En la ornamentación floral, 80.000. Le entramos en un baile de cifras, puesto que ellos nos hacían mucho hincapié en que lo dijésemos. Y nosotros, pues bueno,
se lo llevamos. La cofradía se fundó en el 1944. A todo lo hecho este año, tienen pendientes, tienen proyectos para el año próximo, y es la incorporación de un estandarte, puesto que, como ustedes habrán podido observar, el desfile de sus cofrades no lo inicia con ningún estandarte, y un pendón. Además, hemos de hacerle resaltar que son 24 nazarenos estantes quienes llevan este trono, y 34 nazarenos penitentes. Generalmente esta noche son mujeres. Nos comentaban los mayordomos que esta noche los cofrades penitentes que desfilaban acompañando a la imagen son mujeres todas, o en su mayoría mujeres. Las túnicas son todas nuevas, en color negro y oro. El oro es el cordón que llevan, que también es nuevo. Ha sido bordado en los talleres, los bordados que lucen estas túnicas han sido bordados en uno de los talleres de Ribera de Molina. Y el cordón es original de la Comunidad Valenciana. Y ahora sí, después de barajarles todas estas informaciones que hemos recabado durante el día de hoy sobre las particularidades de esta procesión, ahora sí entraremos en comentarios con don Francisco, el comentarles a ustedes el motivo litúrgico que encierra y que conlleva el paso de esta imagen en concreto y lo que representa. Sí, bueno, estamos diciendo que está regentada por mujeres, y yo me estaba sorprendiendo de que diga que está regentada por mujeres, que normalmente es la que lo regentan todo. Entonces, pues es normal de que estén también aquí. De hecho, junto a la cruz de Jesús, las que permanecieron hasta el final y con todas las consecuencias y con todo el riesgo que llevaba consigo, pues fueron precisamente las mujeres. Y fueron la Virgen María, y María Magdalena, y María de Cleofás, y María de Santiago. O sea que habla de varias mujeres que son las que están junto a ese Cristo ya moribundo y a ese Cristo muriente. Las que permanecen son precisamente mujeres. Los hombres se fueron yendo uno tras otro, y concretamente San Juan, que se quedó hasta el final allí, que parece que estaba cubierto con una sábana, pues resulta que fueron a echarle mano y se dejó la sábana en manos de aquellos, y salió el hombre pues como su madre lo trajo al mundo huyendo. Sin embargo, las mujeres permanecieron allí pues hasta el final y aceptando todas las consecuencias. Hay algo importante, y es que decía hace unos momentos que la muerte de Jesús tuvo lugar el 7 de abril a las 5 de la tarde. Y hubo que hacer el entierro aquel mismo día. Antes de que se pusiera el sol había que hacer el entierro, porque a otro día, pues claro, otro día del viernes, el sábado, y era la fiesta precisamente de los judíos, y el día de fiesta no se podía hacer trabajo ninguno, de ninguna clase, ni siquiera llevar al burro al abrevadero, ni siquiera sacar no sé, era algo exagerado, no se podían dar más de 1 kilómetro de distancia en ese día del sábado. No se podía hacer trabajo de ninguna clase, y entonces por supuesto no se podía enterrar. Entonces, si se muere a las 5 de la tarde y hay que bajarlo de la cruz y toda esta serie de cosas, todas las gestiones que había que hacer, pues hubo que enterrarlo a prisa. Diríamos, hubo que enterrarlo de mala manera. O sea que ni siquiera pudieron hacer un entierro solemne y un entierro decente y un entierro familiar y un entierro sentido y participado. No, lo bajan de la cruz y enseguida tienen que hacer el entierro rápidamente, porque a diferencia de lo que ocurre para nosotros tenemos el día y la noche. Pero para los judíos no es el día y la noche, sino que es la noche y el día. Como recordarán, en el Génesis lo primero que existía eran las tinieblas, y después de las tinieblas aparece la luz. Primero había tinieblas y después había luz. Por eso los judíos, para ellos lo primero era la noche y después era el día. Bueno, pues resulta que el sábado no empezaba cuando amanecía, sino que el sábado empezaba cuando se ponía el sol el viernes. Se pone el sol el viernes y ahí ya empieza el sábado. Por consiguiente había que hacerlo todo a prisa. Y tuvieron que hacer un entierro, diríamos, para que a otro día del sábado, que por supuesto no era el domingo, otro día del sábado no era el domingo, sino que más bien era el día sol, y me parece que era por lo menos para los romanos.
Entonces lo que hicieron fue que lo embalsamaron y invirtieron unos 35 kilos de mirra para embalsamarlo. Algo así como cuando se saca a los peces del mar y cuando se sacan se cubren de sal para que no se descompongan, para que se mantengan frescos, para que se mantengan salados. Pues un poco así tuvieron que hacer con Jesucristo. Y llegaron a hacer eso, todo eso rápidamente, todo eso muy deprisa, muy deprisa. Por eso José de Arimatea, inmediatamente que ve que ha muerto, empieza a hacer las gestiones y a buscar la sábana y enseguida para embalsamarlo. Y no sé, hablando precisamente de la sábana, ya que estamos en el sepulcro, que era como, pues eso, la sábana con la que le envolvieron en un sepulcro así tan lujoso, tan suntuoso y tan dorado y tan bonito, sino que era simplemente una sábana. Esta tarde estábamos hablando de la sábana santa, que creemos, la Iglesia siempre ha creído que es pues la sábana en la que estuvo envuelto Jesús y que después se ha ido guardando y se ha ido transmitiendo de unos nobles a otros nobles, o de unos reyes a otros reyes, de unas naciones a otras, y así ha llegado hasta Turín, que es donde está ahora mismo. Bueno, pues resulta que hace unos meses, o un año aproximadamente, o por ahí, hubo algún científico que salió un poco marcando un poco el faro, diciendo que según el carbono 14, la sábana santa no es del siglo I de nuestra era, sino que la sábana santa pues debe ser del siglo XII o por ahí. Parece ser que ese hombre que dijo eso, para decir esa mentira, para decir esa calumnia, eso que lo que pretendía era desprestigiar al cristianismo y desprestigiar a Cristo y desprestigiar la fe que la gente tiene en la sábana santa, parece que por decir esa mentira a ese técnico, a ese científico, le soltaron 200 millones de pesetas. Luego después ese hombre, cuando vio el fregado en el que se había metido, le pasó igual que a Judas. Dijo: ahora, ¿qué hago yo con este dinero? He levantado una calumnia, estoy haciendo una difamación, estoy haciendo daño al cristianismo, estoy haciendo daño a la Iglesia, estoy arremetiendo contra la fe y contra el mismo Dios. Y entonces ha hecho algún escrito desmintiendo lo que había dicho. Bueno, por supuesto, desmintiendo lo que había dicho, aunque no devolviendo los millones de pesetas que le habían dado, que eso parece ser que le interesaba seguir con ellos. Y esta tarde, comentando con este científico que hemos tenido aquí, que es un hombre muy competente y muy preparado en todo lo que se refiere a la condenación que los romanos ejercían sobre los judíos en aquellos tiempos de Jesús, bueno, pues estaba diciendo que yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo es que este hombre pudo decir que, pues, según el carbono 14, la sábana era del siglo XII y no del siglo I? Entonces lo que ocurre es lo siguiente: el carbono 14, cuando analiza un material, no lo puede analizar tal y como estaba en el siglo I, sino que es un material que va pasando de unas manos a otras manos, que lo van tocando unos, que lo van tocando otros, que le va dando el polvo, que se le van adhiriendo los insectos, que va recibiendo muchas malezas que se le van adhiriendo. Entonces, cuando el carbono 14 no analiza una cosa que estaba en estado puro allí, guardada, reservada, sino que lo analiza con todos los adherentes, con todos los adhesivos, si queremos, con toda la suciedad, y teniendo en cuenta incluso que no me acuerdo exactamente si fue por el siglo XIV cuando sufrió un incendio, y todo eso lo ha soportado la sábana santa, lo lleva encima. Por consiguiente, es un análisis que no está bien hecho, porque para que estuviera bien hecho había que quitarle todos los adherentes y dejarlo en estado primitivo, y entonces se vería que efectivamente, según el carbono 14, era del siglo I. Acaba de pasar la imagen del Cristo en el sepulcro. Nuestro cámara le habrá llevado a ustedes esos primerísimos planos de la imagen desolada, y esos ángeles que, si ustedes se han parado a contemplarles durante esos primerísimos planos, habrán podido observar la realeza con que los ángeles mantienen lo que pudiéramos considerar la tapa del sepulcro. Esa tapa que las mujeres piadosas, como decía antes de Francisco, cuando fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, se lo encontraron ladeado.
Y de nuevo el paso de la mujer piadosa. En la vida pública de Jesús, muchas mujeres fueron las que acabaron reconociéndole quién era. Ayer esta misma imagen representaba a la mujer Verónica. Hoy es la mujer piadosa. Paco, cuéntanos lo que yo acabo de comentarle a todos nuestros telespectadores sobre las mujeres que fueron las primeras en tener una visión más clara de la divinidad de Dios, hecho hombre entre nosotros. Sí, naturalmente es que todo depende de la sensibilidad de las personas. Y efectivamente las mujeres que estaban con él eran mujeres que lo habían dejado todo. Y le habían dejado todo, habían dejado sus bienes, habían dejado su vida pública y lo habían dejado todo por Jesucristo y por sus discípulos. Eran todos sus bienes que le habían puesto a disposición de aquel grupo que iba siguiendo al maestro. Y bueno, tuvieron una ocasión de conocer, como lo dejaron todo, dejaron su vida de pecadoras en algún momento y dejaron su riqueza y dejaron su comodidad y dejaron su vida placentera. Como lo dejaron todo, pues resulta que se encontraron con Cristo, que era para ellas todo y es lo único que tenían y era lo más importante. Y bueno, eso le hace llegar a conocer los sentimientos de Cristo y conocer la interioridad de Cristo. Date cuenta que hay dos mujeres en la vida de Jesús que son Marta y María, que tienen también su hermano Lázaro, pero cuando Jesucristo tenía un momento de cansancio, un momento de agotamiento, Jesucristo se iba a Betania, donde estaba Marta y María, y aquella gente le acogía maravillosamente, le lavaba los pies, se los enjugaba con sus cabellos, se los perfumaba, y sobre todo allí Jesucristo encontraba acogida, encontraba comprensión, allí le escuchaban atentamente, allí podía él también escuchar a aquellas mujeres que le hablaban y que le lavaban el corazón. O sea, es una gente que entraba dentro del corazón de Cristo. Aparte, la mujer es una persona más sensible y es una persona más intuitiva, y es una persona que no solamente juzga por lo que ve externamente, sino que detrás de lo que ve está viendo otra cosa. Y ahí nos encontramos pues eso, a Marta, a María Magdalena, y ahí nos encontramos también a la madre de Santiago el Menor, que era tía de Jesucristo, Santiago el Menor y otro apóstol que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, no era apóstol, era Santiago el Menor y José y Simón y Judas, 4 primos hermanos de Jesús. Y ahí estaba pues María, la de Santiago, que pues eso, era una hermana o una prima hermana de la Virgen María. Bueno, y era gente eso que estaba siempre con Jesús y que lo dejaba todo por él y que vivía para él. Y al mismo tiempo es lo que decía antes, cuando los demás huyen como conejos que se van escondiendo en la madriguera, pues estas mujeres permanecen fieles a él, no tienen miedo de perder la vida, lo arriesgan todo por él. Es verdad también que la mujer entonces, como tenía menos importancia, menos valor, pues era a los hombres a los que buscaban, a los que perseguían, a los que encerraban. La mujer contaba poco. Y algo pasaba con las mujeres como pasa con los críos que tenemos ahora mismo, que están viniendo aquí un montón a dejarnos su obsequio, y esto es una maravilla de críos y de generosos. Pues resulta esto que nadie se mete con ellos y nadie se metía con las mujeres entonces. Y eso le permitía pues estar junto a Jesús siempre. Mientras que los demás eran perseguidos, pues ellas en cambio podían estar a su lado. Y eso le hacía conocerlo mucho mejor. De hecho, los mismos discípulos pues sabían que la sentencia a muerte que había para Jesucristo la había también para ellos. Y por eso no quieren dar la cara, no quieren aparecer. Sabemos también de Nicodemo, ese magistrado judío, ese alto personaje inteligente, culto y de puesto de relevancia, que tiene fe en Jesús, que cree Jesús, y cuando quiere ver a Jesús va a buscarlo de noche y le habla de noche. Sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, sabe que si no viene de Dios no podía hacer las cosas que hace, pero tenía que esconderse de aquella gente. Sin embargo, las mujeres no se escondían, siempre estaban con él, lo arriesgaban todo, les ponían todo. Por supuesto que gozaba también de mucha más libertad. Por eso, como gozaban de libertad, podían estar siempre junto a él. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, como pasa cuando hay un enfermo, y ahí está la esposa junto al enfermo, o ahí está la madre, o ahí está la hermana, o ahí está la enfermera, siempre están pendientes de él. Y a veces con esa atención que le prestan, con esa sensibilidad que tienen, con esa intuición que tienen, acaban sabiendo del enfermo y conociéndolo mejor y sabiendo cómo está reaccionando mejor que el médico. Pues eso es lo que le pasaba a estas mujeres.
Recordar aquel pasaje del Evangelio que dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros, llorad por vuestros hijos. Es que es eso, es que se le han acercado mientras que los demás tienen que ir huyendo por si les cogen. Ellas en cambio se acercan hasta él, y ahí está la Verónica que se acerca, que le enjuga el rostro y que se queda esa imagen de su rostro impresa. Pues eso, se van acercando a él y no tienen miedo, por eso lo conocen mucho mejor. Sí, don Francisco, efectivamente, las mujeres tuvieron mucho que ver en la vida pública de Jesús. Nosotros queremos llevarles a ustedes algunos datos de la imagen y hermandad que están desfilando delante de nosotros. Hemos de decirle que la camarera es Virtudes Gómez, 28 años. Actualmente la presidenta es su hija Paula Navarro, puesto que desde que falleció su padre hace 4 años, me estoy refiriendo concretamente a Diego Navarro, ella ostenta el puesto de presidenta. La túnica que luce la imagen de esta noche tiene 35 años aproximadamente. La hermandad en cuestión data del año 1942. Es portada por 14 nazarenos estantes y en las filas hay 56 nazarenos penitentes. Esta misma imagen es la que el domingo saldrá a las calles como Madre de Dios y lucirá un manto azul con estrellas en plata. Debajo llevará la misma túnica que lleva en este momento. La ornamentación floral ha costado 80.000 pesetas. El trono ha sido restaurado este año en los talleres de Antonio Avellán. Ha costado unas 100.000 pesetas, pero solamente lo que es en los materiales. Compañeros de Diego Navarro, concretamente Paco Capel, encabezando el grupo, son los que han facilitado la mano de obra gratis. La cooperativa del campo también ha colaborado en 20.000 pesetas en la ayuda de la restauración del trono. Y proyectos tienen muchos: elaborar un estandarte y ampliación de hermanos cofrades. Actualmente la presidencia la componen Paula Navarro, José Antonio Franco, Andrés Oliva y Francisco Sánchez. Estaba diciendo Pedro antes que esta imagen es la que hará de la Virgen de Gloria, con la que se encuentra Jesús el domingo de Resurrección por la mañana. Y la verdad es que el Evangelio no narra que Jesucristo se le apareciera a la Virgen en un primer lugar, no cita que se le apareciera. Y eso pueden haber varias interpretaciones. Una de ellas es que Jesucristo aparece a las mujeres y a Pedro y a los discípulos un poco para confirmarlos en su fe, para decirle: la palabra que os di de que no moriría para siempre, sino que resucitaría el tercer día, es algo que se cumple. Y entonces pues aquella gente que estaba vacilante, y aquella gente que andaba cabizbajos, y aquella gente que andaba un tanto huidiza, pues se le confirmaba en la fe, y a partir de ese momento pues aquellos que eran timoratos y cobardes y eran pues poco atrevidos y poco lanzados, se convirtieron pues eso, en unos hombres llenos del Espíritu, ese Espíritu de Jesús resucitado,
que les lanza a la calle y que van hablando y que van predicando y que van arriesgando la vida, y que incluso cuando más gozan y cuando más disfrutan, cuando les persiguen, incluso cuando les azotan y cuando les meten en la cárcel, es eso, han sido confirmados en la fe y ya no tienen miedo a nada. En cambio, la Virgen no necesitaba ser confirmada en la fe, tenía suficiente fe y suficiente madurez en la fe, y tenía suficiente confianza, toda la confianza en su hijo y toda la confianza en el Padre, que eso se iba a cumplir. Por eso no era ningún acontecimiento el que se le apareciera a ella, ni tenía que ser en primer lugar. Ella lo esperaba, lo sabía, lo suponía que pasara de un momento a otro, y no se narra como algo importante. Pero vamos, en este encuentro es realmente pues algo bonito. Decía Pedro antes que dónde son mejores y tal. Pues este encuentro es algo que a muchísima gente que lo ve aquí y en Alguaza, donde lo he visto yo, y en Abarán y en muchos sitios, siempre todo el mundo dice que se le pone la carne de gallina. Es algo que les emociona, que les entusiasma. Siempre el encuentro entre dos personas, y un encuentro en la amistad, y un encuentro en el amor, y un encuentro entre una madre y un hijo, siempre es algo que merece la pena observarlo, y observarlo con atención, porque siempre expresa algo grande, expresa una alegría, expresa un entusiasmo, expresa una cercanía. Y eso es lo que celebramos el Domingo de Resurrección, el encuentro de Jesús con María, y el encuentro de Jesús con María y con cada uno de sus amigos y con cada uno de los creyentes, es algo que tiene que llevarnos a la fe. Yo no sé si todos los que lo llevan, y a veces ese día, la gente tal vez no dice que tiene fe, pero ese día la está expresando de alguna forma, si no con palabras, con gestos. Eso que decía, gente que no tiene mucha fe, gente que no aparece por la iglesia nunca, gente que pasa de Dios. Sin embargo, cuando ve su encuentro se le pone la carne de gallina, se entusiasma, se le saltan las lágrimas, se siente emocionado. Es que la fe no es algo que aflora a flor de piel, sino que es algo que está dentro, y es algo que se manifiesta, y se manifiesta muchas veces de muchas formas. Por eso es el acontecimiento más importante de la vida de los cristianos, la resurrección de Cristo, el encuentro de Cristo con sus discípulos, el encuentro de Cristo con los amigos, el encuentro de Cristo que ha resucitado Él, pero no Él solo, sino que la resurrección de Cristo es para todos. No sé, yo pienso muchas veces, comparo la resurrección de Cristo, lo compara San Pablo también, es que es como una madre que da a luz. Lo primero que aparece es la cabeza, pero después de la cabeza vienen los hombros, vienen los brazos, viene el cuerpo, viene toda la persona, viene detrás. Y eso es lo que pasa también. Cristo resucita, pero no Él solo el que resucita. Resucitamos todos con Él, porque Él es la cabeza y todos nosotros somos sus miembros, todos nosotros somos su cuerpo, todos nosotros somos parte de su vida. Él es el tronco y nosotros somos el árbol. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El destino de la vid es el destino de los sarmientos también. Si la vid tiene fuerza, tiene vida, los sarmientos tienen vida. Estamos unidos a Él. Por eso la resurrección, el encuentro de Cristo con María y el encuentro de Cristo con Pedro y con los discípulos de Maús y con los discípulos que están reunidos en el cenáculo, siempre es un encuentro de gozo, es un encuentro de paz, es un encuentro que fortalece, es un encuentro que confirma todo lo que Jesucristo anunció. Sí, y ya tenemos delante de nosotros a la imagen de San Juan. Antes le precedió el estandarte, que data del año 1974. Fue bordado en los talleres de Ángel Pinal en Ribera de Molina. Costó en dicho año 64 11.000 pesetas. La imagen de San Juan es portada por 16 estantes costeleros, 16 nazarenos que portan dicho trono, y son 34 los nazarenos penitentes. Esta cofradía se subvenciona con una lotería que venden por Navidad y el alquiler de las túnicas. La ornamentación floral que ven ustedes, tan cuajada de clavel blanco, es efectuada por las mujeres de los cofrades y se gastan en flores aproximadamente unas 60.000 pesetas. Juan representa al hijo, ese hijo que la Virgen que le precede ha perdido. Por eso cuando en el Gólgota le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y pasamos el micrófono a la voz autorizada que tenemos esta noche del cura párroco para que nos cuente algo del San Juan, no el San Juan evangelista, sino el San Juan que vivió la Semana de Pasión con Jesucristo y la Santísima Virgen.
Bueno, yo diría que San Juan tiene que ser para los jóvenes un estímulo, un motivo de alegría para ellos, y es ver que Jesucristo quiere a todos. Y si quiere, aparece en el Evangelio como si sus predilectos fueran los pobres, y fueran los enfermos, y fueran los inválidos, y fueran las viudas que en aquel momento no tenían seguridad social, ni tenían paga, ni tenían nada. Y son todos aquellos huérfanos que habían por allí, eran los predilectos para él. Sin embargo, luego cuando Jesucristo ve a un joven, la verdad es que ante un joven se conmueve. Aparece cuando no sé, se encuentra Jesús con el joven rico, dice que lo miró y se quedó encariñado con él, le miró cariñosamente y le invitó a seguirle. Y cuando Jesucristo se encuentra con aquel joven que llevaba a enterrar el hijo de la viuda de Naín, pues Jesucristo se conmueve como, no sé, como una madre, y Jesucristo llora. Y Jesucristo le dice a aquel joven, joven, yo te lo digo, a ti te lo digo, levántate. Y el muchacho que se levantó. Y luego Jesucristo de San Juan parece ser que era, pues bueno, parece ser, todos creemos que era el discípulo más joven. Y efectivamente tenía que ser el más joven porque de hecho la muerte de San Juan tuvo lugar allá por el año 100. Y un hombre que viviera en el año 100, pues lógicamente en tiempo de Jesucristo, pues si tenía, pues no mucho tuviera, sería 20 años, 25 por ahí. Efectivamente, o yo que sé, o 15 años. La verdad es que se ve que era un muchacho joven por el tiempo tan tardío en que murió. Y además incluso murió escribiendo el Evangelio y escribiendo el Apocalipsis, escribiendo las 3 cartas de San Juan. La verdad es que es un hombre que tuvo que ser muy joven en tiempo de Jesús. Y bueno, y era el hombre de confianza de Jesús. En la noche de la cena, Juan aparece recostado al pecho de Jesús y le saca a Jesucristo, bueno, le saca hasta los sentimientos más íntimos. Le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesucristo se lo dijo, el que me va a entregar es Judas. No se lo dijo a Pedro, que era la cabeza de la iglesia. Además, fue Pedro el que le preguntó, le dijo a Juan, pregúntale que quién es el que lo va a entregar. No se lo pregunta al cabeza de la iglesia, el hombre, el jefe del grupo, sino que se lo pregunta a Juan a insinuación, a petición de Pedro. Pues eso, para Jesucristo, Juan era algo muy entrañable, era el amigo, era el joven, era el que quería. Y decía que esto es importante, que los jóvenes tenían que tenerlo en cuenta, de saber que Jesucristo no pasa de ellos. Y no pasa de ellos cuando están alegres y cuando están pasando bien y cuando los estudios les van bien y cuando tienen trabajo y cuando se sienten cómodos en la familia y cuando se sienten comprendidos en el amor. Jesucristo es amigo de ellos y les quiere en todos los momentos de la vida. Y también los quiere cuando están decepcionados y cuando tienen complejos y cuando les va mal en la familia y cuando les van mal los estudios y cuando se llevan pasadas en el amor, cuando sufren decepciones. También Jesucristo les quiere, también está por ellos, también confía en ellos, también espera algo más de ellos, también como aquel joven de la viuda de Naín le quiere decir, levántate, empieza de nuevo, ten ilusión, ten entusiasmo, sé alegre, sé dinámico, sé jovial, trabaja, no te desanimes, adelante siempre. Pues eso que le dijo Jesús a Juan, se lo dice también hoy a cada, mira, y aquí estamos viendo en la televisión precisamente los jóvenes aquí saludando, los niños saludando. Juan es el hombre que permaneció, también lo decía al empezar, que permaneció juntamente con aquella mujer, seguramente por esa corta edad que tenía, podía pasar un tanto inadvertido, no era un hombre que tuviera ni ideales políticos, ni que fuera a ser un subversivo. Diríamos que seguramente no lo consideraron demasiado enemigo como para tenerle miedo ni los judíos aquellos ni los romanos. Y lo ven eso, por eso tuvo la suerte de poderse quedar allí con las mujeres y lo que decía antes, envuelto en una sábana, pero después dijeron, pues si este también es de ellos, si este también puede ser un espía, si este también tenemos que quitarlo de en medio. Y entonces es cuando fueron a echarle mano y el hombre no tuvo inconveniente dejarse las manos, la sábana en las manos de aquellos hombres y salir cortando como su madre lo echó al mundo. Arriesgó también bastante, lo que pasa que en el último instante ya pues no quedaba nada más que huir y salvar el pellejo o quedarse en manos de aquellos y morir en sus manos. Tampoco Jesucristo pretendía que aquella gente muriera en aquel momento. Ya estaba previsto en la Sagrada Escritura que se decía que herirán al pastor, pero dejarán escapar al rebaño, dejarán libre al rebaño. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Hombre, de momento guardaros, ya llegará el momento vuestro, de momento estoy yo. Cuando me apresen a mí, pues vosotros salvar el pellejo. Después tendré ocasión de dar testimonio. Es lo que le dijo a Pedro. Mira, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y decía esto precisamente aludiendo a su muerte, a la muerte que iba a tener, no por enfermedad ni por ancianidad, sino a una muerte precisamente por defender la fe en Jesucristo.
por defender al maestro, iba a morir él. Pues decía, Juan está en ese momento junto a él. Es el discípulo que, bueno, diríamos que más nos deja, porque los evangelios están escritos por San Mateo, que no sabemos exactamente, o más bien se cree que no es el mismo Mateo del evangelio, no es el Mateo que era apóstol de Jesucristo. San Lucas, que era un médico que no tuvo ocasión de conocer directamente a Jesucristo. San Marcos tampoco fue apóstol, probablemente fue un secretario de San Pedro, que lo que San Pedro iba predicando, iba diciendo en las catequesias, que lo iba copiando y le ponen por escrito. Sin embargo, San Juan sí escribió su evangelio de puño y letra. El evangelio de San Juan, ese lo escribió enteramente él, y además mantiene la unidad y mantiene su... Incluso habla mucho de sí mismo en el evangelio, como se sentía tan querido de Jesucristo, tan amado de Jesucristo. Eso era para él un orgullo, una satisfacción muy grande, y constantemente estaba hablando de lo que el maestro le quería y de lo que él quería al maestro, de lo que el maestro hacía por él y lo que él estaba dispuesto a hacer por el maestro. Y bueno, y por supuesto iba siempre alentando a la gente. Eran expresiones suyas muy típicas y muy características. Hijos míos, os mando una cosa, que os améis como yo os he amado. Es lo que él había aprendido del maestro, y lo que él ha aprendido del maestro, que se amaran, es lo que dice constantemente en el evangelio: amaos, hijos míos, amaos como yo os he amado. Y lo dice en el evangelio, y lo dice en las cartas de San Juan, y lo dice en el Apocalipsis. San Juan es el hombre que más conoce de Jesucristo, porque además no solamente estuvo conviviendo con el maestro en los años que estuviera de vida el maestro en la vida pública, sino que además, como decía Pedro antes, se hizo cargo de su madre. Jesucristo, cuando tiene que dejar a su madre, es cosa curiosa, no se la deja ni a las primas de ella, ni a las tías, ni a nadie, sino que se la deja a Juan, al discípulo amado suyo. Es el hombre de su confianza, es el hombre generoso, es el hombre que lo está revelando todo, y se la deja por madre a Juan al pie de la cruz. Por eso, lo que no supiera él de Jesucristo directamente, porque el maestro no se lo hubiera dicho, pues se lo preguntaba a la Virgen, y le preguntaba a la Virgen esto y lo otro. O sea, que estaba informado del hilo al pabilo de todo, o bien por lo que oía a Jesucristo, o bien por lo que oía a la Virgen, aparte de lo que él hubiera visto, que por supuesto no se separó, pues hasta el pie de la cruz estaba allí, como sabemos, junto a la cruz de Jesús. Allí estaba Juan, y allí estaba con las mujeres. O sea, que hasta el último momento estuvo al pie de la cruz. Solamente en el momento final, cuando ya aquello se ha puesto mal, es cuando lo sacan y se lo llevan. Y ahora sí, ya tenemos delante de nosotros a la imagen de la queridísima Virgen del Paso. El estandarte que abría el cortejo fue elaborado, confeccionado en el año 1968, costó 60.000 pesetas y se bordó en los talleres de la sección femenina de Lorca. La hermandad data del año 1940. La imagen actual que están ustedes viendo en pantalla dista bastante de la de otra que conmemoraban los ñoreros allá por los años 30. De aquella solamente quedan las manos y las lágrimas prendidas en sus mejillas, esas lágrimas que, como toda madre, desprende ante cualquier adversidad de un hijo. Y qué mayor adversidad que ver morir a su hijo. Esta imagen, desde la época de don Altero García, el busto también se le acompañó al resto de la imagen que contorna el conjunto, como son las manos y el rostro. Es portada por 16 nazarenos estantes, y en las filas son 36 los nazarenos penitentes. Además de estos nazarenos, la componen 3 cofrades portaestandarte, 3 cofrades presidencia y 2 cofrades portafaroles, abriendo el cortejo conjuntamente con el estandarte. Y esta sí, es la imagen de la Virgen del Paso, la más querida y venerada por los ñoreros. Y ahora sí, para despedir el programa, con los comentarios que debo hacer referente a la Virgen, pasamos el micrófono y la cámara a don Francisco. Sí, esta imagen, como estaba diciendo Pedro, es una imagen de talla, es toda una pieza. En un principio era completamente maciza, lo que pasa que después, debido a lo que pesaba, le hicieron el vacío por dentro, pero de hecho la cabeza y las manos y el cuerpo forman una unidad.
Esta imagen la restauramos, como la gente de la Ñora sabe, en el programa que entregamos en octubre de la parroquia. Está restaurada en la pintura, de la cara y de las manos y de los pies, los ojos, las cejas y todo, por Antonio García Mengual, este escultor que es de una categoría no solamente regional, sino nacional, incluso internacional. Tiene premios europeos y todo esto como artista, como escultor, esculpiendo la madera, la piedra, el bronce, el hierro. Es una maravilla. A veces no apreciamos los valores que tenemos junto a nosotros, pero la verdad es que son valores que están aquí. Y esto, decía, está recién restaurada por este escultor, que no hace mucho también nos restauró para la Navidad, nos restauró también la Virgen del Socorro, el mismo escultor de Espinardo, Antonio García Mengual. Y bueno, decía Pedro que es la querida. Hay que reconocer que la Virgen es la Madre de Dios y es la Madre nuestra, la Madre de cada uno de nosotros. Y bueno, y una madre es lo más querido, una madre es la que mantiene el vínculo en la casa y el vínculo en la familia. Y una madre es la que une a todos los católicos. Si de algo nos separa a los católicos de los protestantes, o a los protestantes de los católicos, si algo les separa, algo que tenga trascendencia, es precisamente la Virgen, precisamente la Madre. Y es que para ellos la mujer no tiene mucha importancia. En la Biblia, de hecho, la mujer aparece como diríamos, es una persona de segunda categoría. Lo que cuenta allí son los varones, son los hombres, porque son los que van a la guerra, y son los que van a la caza, y son los que van a la agricultura, y son los que van al pastoreo, y son los que hacen el comercio. Y las mujeres no cuentan. Y entonces, precisamente como Jesús es hijo de María, diríamos, no tiene importancia como mujer. O sea, no es que niegan que sea madre, lo que niegan es que tenga importancia una mujer en la vida pública. Y por eso nos separa un poco de ellos, pero a medida que ellos vayan conociendo que en la fecundación tanto aporta el hombre como aporta la mujer, que el hijo es hijo igualmente del padre y de la madre, cada uno aporta el 50%, a la medida que la ciencia les vaya instruyendo y vean teniendo un poco más de cultura y un poco más de conocimiento, se irán dando cuenta de que la Virgen no es un ser más, sino que la Virgen es un ser excepcional. Es la que le da a Jesucristo todo. El Padre es Dios, pero la Madre es ella. La humanidad entera de Jesucristo le viene de la Virgen. Y de ahí le viene la sensibilidad, y le viene la finura, y le viene la delicadeza, y le viene el amor, y le viene la generosidad. Incluso la fe de Jesucristo, esa fe que va naciendo en él como niño y que va creciendo y que va madurando, esa confianza que va teniendo en el Padre, es algo que le viene dado de la Virgen María. Ella es la que le enseñaría las primeras palabras, las primeras oraciones, los primeros contactos con Dios. Por eso decía, es alguien muy importante en la vida de Jesús, en la vida de todos los cristianos. Es la Madre de Dios y es la Madre nuestra. Y aquí despedimos la retransmisión dándole las gracias a don Francisco por su colaboración. Le invitamos a próximas retransmisiones, puesto que ha estado genial. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por hacernos compañía, y hasta otra nueva retransmisión. Buenas noches.